El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo, presentando con mucha pasión, con mucho amor, con mucho anhelo, con mucha inspiración, motivación del Espíritu Santo. Y muy orgulloso y honrado de parte de Dios, o por Dios, de haberme escogido para este tan hermoso y tan grande y significativo llamado, que es el de la enseñanza bíblica. Pero antes me escogió para darme iluminación de las grandes verdades que están plasmadas en el texto sagrado, en revelación, que se escribieron por inspiración. A Dios gracias, al conjunto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por esta honra que me dan. Creo, y estoy muy seguro que fuera de este recinto donde estoy ahora grabando este estudio, hay gentes con mayores capacidades que las mías, pero Dios dijo, te quiero a ti. Ya, punto, te quiero a ti. Y eso es digno de ser honrado. Así como el apóstol Pablo y entre otros fueron escogidos para recibir las grandes iluminaciones de la verdad del reino y plasmarlas en el texto sagrado, en lo que llamamos Biblia, pues a Dios también le place, o fue parte de su designio, de su deseo, escogerme para darme iluminación de lo que ellos recibieron, digo Pablo y entre otros, por inspiración del Espíritu para plasmar estas verdades. Gracias. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro José Briceño enseña, expone para un mundo, por ende internacional, pasando fronteras. El Señor está llegando muy lejos a través de mi persona como instrumento, como canal para esta verdad. Este es nuestro estudio número 21 de escatología bíblica, lo que se conoce como eventos del porvenir, aunque hay ya cositas o verdades que en el momento que Jesús las dijo fueron proféticas, que los profetas la dijeron, fueron proféticas, pero que ya muchas de ellas se han cumplido. Faltan otras por cumplirse. Hoy nos toca desarrollar el tópico acerca del programa de Dios en la resurrección. El programa de Dios en la resurrección. Vamos a ver cómo se va a dar esto de la resurrección, en cuántas partes se va a dar. Vamos a ver a dónde van los que mueren actualmente, ahora, los que mueren actualmente, porque muchos enseñan, inclusive en sus liturgias fúnebres, en sus servicios fúnebres, en muchos ministros alegan desfasadamente, descontextualizadamente, erradamente, que cuando una persona muere o en el momento de sus liturgias, la persona que está en el féretro, en la urna, pues ellos alegan que están ante la presencia de Dios, que están en el cielo, cosa que no dice la Biblia, que no es bíblico, que no es escritural, porque nadie va para el cielo cuando muere. Vamos a ver esa verdad.
Vamos a conocer estas verdades. Eso está en la Biblia. Que la mayoría de nuestros expositores, de los que presentan nuestras liturgias, de los que están al frente de cualquier tipo de ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, la mayoría, no digo todos, la mayoría no estudian, sino que leen Biblia, viven de tradición, de lo mismo, de todo lo que todo el mundo dice, ellos lo repiten, porque comen como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con los ojos cerrados y con el pico abierto, no importa lo que la madre le meta, se lo traga. Así son ellos repiten y repiten lo que por tradición se ha dicho. Me senté, movido por el Espíritu, me senté a ver hasta dónde esto es una verdad y el Espíritu me enseña otra cosa, que no es así lo que se viene enseñando. Bueno, vamos a ver. En el Evangelio de Juan, el capítulo 5, versos 28 y 29, está plasmada una verdad del reino. Dice, cito, no os maravilléis de esto, porque vendrán horas cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire, para ser acertado en este estudio, en este análisis que voy a hacer a este tópico, programas de Dios en la resurrección, hay que tomar en cuenta la gran diferencia que hay entre lo que es una resurrección y una resucitación. Observe los dos términos, la gran diferencia que hay entre lo que es una resurrección y una resucitación. La resurrección es relativo a aquellos que se levantan. Tiene referencia con aquellos que se levantan de la tumba para no ver muerte. Oiga bien. La resurrección es relativo o tiene relación con aquellos que se levantan de la tumba para no ver muerte. Este es el único caso, es el de Jesús hasta ahora presentado. No hay más. El único que se levantó de los muertos y no vuelve a morir, no morirá jamás, está sentado a la diestra del Padre con todo poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Es nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestro sumo pontífice, el Teantropos, el Dios hombre, que es Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy el que vivo y el que estuve muerto y el que vive ahora por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Hasta ahora es la primicia. Cristo es la primicia, el único en su estilo, el único, no hay más. En adición a él, formarán parte de este levantamiento la iglesia en el arrebatamiento, luego los santos del Antiguo Testamento en unión a los decapitados, y al final del programa de la resurrección, los que van a ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Esto es después de 1000 años. Usted se busca primera carta a Corintios, el capítulo 15 del verso 20 al 24. Eso está muy bien claro. En la primera carta a Corintios, el capítulo 15, eso está muy bien presentado, el programa de la resurrección. El apóstol Pablo es muy claro en el asunto. Repito,
Primera carta a Corintios, capítulo 15, del verso 20 al 24. Dice, cito, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo es en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el programa de la resurrección. Ahora, vamos a ver lo que es resucitación. Vamos a ver, resucitación es relativo o tiene relación a los que se levantaron de la tumba, pero volvieron a morir. ¿Qué es una resucitación? Es relativa a los que se levantaron de la tumba, pero volvieron a morir. El caso de Lázaro, eso está registrado en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 11, verso 41 al 44. La hija de Jairo, eso está registrado en Marcos, el capítulo 5, verso 41 al 42. Y los que resucitaron con Jesús en su resurrección, o los que se levantaron de los muertos con Jesús en su resurrección, según Mateos 27, 52, entre otros. Ellos, todos estos que se levantaron de los muertos, todos ellos, hablando de Lázaro, la hija de Jairo, y aún los que resucitaron o se levantaron con Jesús, cuando Jesús, que se cumplió en él el programa de la resurrección como la primicia, todos ellos volvieron a morir. Solo Jesús está vivo y nunca morirá. ¿Okay? Entonces, mire la diferencia. Resurrección es relativo a todo aquel que se levanta de la tumba y no vuelve a morir. El caso es único, el de Jesús, es la primicia, ya eso lo presentamos. Y resucitación es relativo a los que se levantaron de la tumba pero volvieron otra vez a morir. Ahora, el programa de la resurrección en forma cronológica se presenta en las Escrituras Sagradas como sigue. Preste atención, no se me desfase, preste muchísima atención. Cuando una persona no tiene conocimiento preciso, conciso, detallado, y no solamente el tener conocimiento, sino que está persuadida de esta verdad. Cuando hablamos de una persuasión, de estar persuadido, eso es un convencimiento en el espíritu. No es algo intelectual, almático, carnal, sensual. Yo puedo estar convencido en el alma, pero sin embargo de vez en cuando tengo mis dudas. ¿Será que es así? Y si no es así, y si no hay vida después de esta, y si no hay resurrección, y si Cristo no resucitó, y quién me lo garantiza. No. Es por eso que la gente tiene miedo al partir, aún el creyente, mucha gente, hijos de Dios, tienen miedo de partir de la tierra, porque no tienen conocimiento del futuro, del programa de la resurrección. Alguien dijo que la mayoría de la gente que muere no tiene temor a la muerte, sino a lo desconocido. Como no saben para dónde va, qué es después de esto, si esto se acabó, si es que quedamos en el limbo, o si es que hay una extinción de espíritu
que no hay vida después de esta. Entonces la gente tiene miedo de despegarse de esta vida. Pero cuando tú conoces bien el programa de la resurrección, la vida después de esta, que es eterna, sea que vayas a estar ante la presencia de Dios en la resurrección o en la transformación de los cuerpos para ser juzgado y pases al programa de vivir con el Señor en la eternidad, pues también se le puede llamar vida eterna a los que mueren en condenación, porque también van a ser eternos. No va a haber extinción de espíritus, tanto los que van a estar en el seno de Abraham, los que están ahora en el seno de Abraham, que mueren, y los que están en la parte más baja de la tierra, que es el lugar de condenación, los dos son eternos. Una diferencia, o debo decir, corrijo, los dos van a participar del programa de la eternidad, los dos son sempiternos y van a cumplir con el programa de la eternidad, con la diferencia que los que están en el seno de Abraham se levantarán para la resurrección, para vida eterna y estar a la presencia de Dios, y los otros se levantarán para muerte eterna, muerte, separación de Dios, pero van a vivir para el diablo eternamente. Van a estar con el diablo en la eternidad, en el infierno. Entonces, el programa de la resurrección en forma cronológica se presenta en la Escritura Sagrada como sigue. Cristo como la primicia de la resurrección, no de la resucitación, de la resurrección. Este es el primero. Mateo 28, verso 1 al 10, Marcos 16, verso 1 al 8, Lucas 24, verso 1 al 12 y Juan 20, verso 1 al 10. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto está en primera carta a Corintios, capítulo 15, verso 20. Segundo grupo, primero Cristo, segundo la resurrección de la iglesia, primera carta a Corintios, el capítulo 15, verso 52, primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. En primera Corintios, capítulo 15, verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida van a resucitar. Tercer grupo, los santos del Antiguo Testamento con los decapitados en la gran tribulación. El tercer grupo, los santos del Antiguo Testamento con los decapitados en la gran tribulación, según Apocalipsis, capítulo 19, verso 1 al 8, Daniel 12, 1, 3 e Isaías 26, 19, 21. Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 4 dice, y cito, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, para mayor entendimiento en forma cronológica de los santos resucitados del Antiguo Testamento en conjunto con los decapitados de la tribulación, es necesario con carácter de urgencia, preste muchísima atención, con carácter de urgencia y de mucha atención, entender quiénes forman parte de la iglesia y quiénes no forman parte, por ende, de la iglesia, de eso es lo que estamos hablando. Oiga, la iglesia es un linaje que deriva de dos pueblos, los judíos
y los gentiles, según Efesios capítulo 2, verso 4. Vuelvo a repetir. La iglesia es un linaje que deriva de dos pueblos, los judíos y los gentiles, según Efesios 2, 4. Y que se dio por gracia en la fe que se depositó en el sacrificio sustitutivo que se dio en la cruz del Calvario. La iglesia como cuerpo de Cristo emana, es por gracia, en la dispensación de la gracia. Fuera de la gracia no hay iglesia. Fuera de la gracia no hay iglesia. Entonces, a razón de esta verdad, debemos tener claro que hay 4 etapas donde los vivientes han muerto y van a resucitar. Señores, todo judío y todo gentil que acepte el plan de salvación en el programa de Dios en la gracia es iglesia. Porque de 2 pueblos, de judíos y de gentiles, sacó uno, que es la iglesia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, a razón de esta verdad, debemos tener muy claro, pero muy claro, que hay 4 etapas donde los vivientes han muerto han muerto y van a morir. Oído cuáles son. 1. Antes de la gracia, esto es durante la dispensación adámica, la de los patriarcas, la de los profetas, la de los jueces y la de los sacerdotes. En estas dispensaciones hubo gente que murió antes de la gracia. En la dispensación adámica, la dispensación de los patriarcas, la dispensación de los profetas, la dispensación de los jueces y la dispensación de los sacerdotes. Segundo, durante la gracia, todos los que han muerto y mueren después de la resurrección de Cristo, hasta la venida de Cristo por la iglesia, conocida como el arrebatamiento. Vuelvo a repetir, segundo grupo, durante la gracia, todos los que han muerto y mueren después de la resurrección de Cristo, hasta la venida de Cristo por la iglesia, conocida como el arrebatamiento. Porque cuando Cristo levante la iglesia, esto lo digo para los que creen en el arrebatamiento de la iglesia, y quienes no creen en esto, después que Cristo levante la iglesia, señores, se levanta el periodo de la gracia. Tercer grupo, después de la gracia, los que van a morir después del levantamiento de la iglesia en el periodo de la gran tribulación. Después de la gracia, después que Cristo levante la iglesia, haya la resurrección, la transformación de los cuerpos, el arrebatamiento, que es lo que Pablo presenta como el arpazo, el arrebatamiento tanto de los que están vivos en Cristo y los que han muerto, serán levantados, la gracia será levantada juntamente, entrará la dispensación de la ley para que se cumpla la semana número 70, la que habló el profeta Daniel. Entonces, después de la gracia, los que van a morir después del levantamiento de la iglesia, en el periodo de la gran tribulación, ese es el tercer grupo. El cuarto grupo, los que van a morir durante el milenio, porque en el milenio, según Isaías 65, verso 20, va a haber gente que va a morir en el milenio. Los únicos que no van a morir en el milenio son los que cumplieron con el programa de la resurrección, los que resucitaron en Cristo Jesús y los que fueron transformados en Cristo Jesús. Cuando Cristo venga a establecer su reino, ellos vienen, o venimos, porque yo me voy a contar, venimos con Jesús y reinaremos con Cristo 1000 años. Entonces habrán 2 tipos de seres humanos.
¿De qué usted está hablando, maestro? Lo dice la Biblia. Hay dos tipos de seres humanos. Los glorificados, que es la iglesia, tanto los que se levantaron de los muertos, que se cumplió en ellos el programa de la resurrección, tanto los que fueron transformados recibirán un cuerpo nuevo, y ellos ya no verán muerte, pero son seres humanos de carne y hueso, como Cristo es ahorita de carne y hueso, porque quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso. Cuando Jesús resucita, está 40 días con sus discípulos. Pedro da testimonio, dice, comimos, bebimos y estuvimos con él 40 días. Comió, bebió. Jesús mismo le dice a Tomás, tocadme, y a sus discípulos, tóquenme, que los espíritus no tienen carne ni tienen hueso como yo tengo. ¿Tenés algo de comer? Los espíritus no comen, y le dieron de comer. Con ese mismo cuerpo glorificado que Jesús tiene ahora, que está sentado a la diestra del Padre, porque quien está sentado a la diestra del Padre es un hombre de carne y hueso, con un cuerpo glorificado. Con ese mismo cuerpo nosotros, los que resucitemos o los que seamos transformados, que cumplamos con el programa de la resurrección o de la transformación del cuerpo, si estamos vivos, la glorificación del cuerpo, después de ser juzgados, recibir los galardones y de estar en la cena de las bodas y participar de las bodas del Cordero y estar en la cena de las bodas, vendremos a la fiesta de las bodas, que es el milenio con Cristo. Entonces habrá en la tierra dos tipos de seres humanos, los glorificados y los no glorificados. Entonces los que no son glorificados, que fueron los que se quedaron en la gran tribulación, pasaron por la tribulación, y Cristo venga a reinar sobre ellos por 1000 años, ellos van a morir. Va a haber muerte, según Isaías 65:20. Entonces, todo el que haya muerto fuera de la dispensación de la gracia, óigase bien esto, preste atención, todo el que haya muerto fuera de la dispensación de la gracia y no formó parte del proceso de justificación y vivificación, el cual lo llevó a un estado de regeneración, impartiendo en él la vida eterna, no forma parte de la resurrección de los muertos en el arrebatamiento de la iglesia. De modo que los santos que han muerto antes de la dispensación de la gracia serán resucitados con los mártires decapitados en el milenio, y estos serán los invitados a la cena de las bodas, que dicho evento no tiene nada que ver con las fiestas de las bodas. Eso está claro en el texto sagrado. Ahora, mis hijos, ¿de dónde se levantarán los muertos? El hermano Juan de los Palotes, la hermana Petra A.P. murió y según muchos está ante la presencia de Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que cuando usted muera, usted se va para el cielo de una vez. En el cielo no hay nadie. El único que está en el cielo es Jesús. El único. Ahora, ¿de dónde se levantarán los muertos? Señores, para dar respuesta a esta interrogante en forma acertada, debemos estudiar y analizar muy detenidamente el destino de los que han muerto en las diferentes dispensaciones. ¿Dónde están los que murieron y los que mueren en este tiempo? ¿Dónde están? Entonces, para responder con seguridad, dar respuesta a esta pregunta, debemos hacer un estudio exegético de la doctrina de los infiernos. Según las Sagradas Escrituras, hay 3 tipos de infiernos, que son el Hades, que es el mismo Seol,
según Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Repito, el Hades, que es el mismo Seol, según Apocalipsis 20, 11, 15. Segundo, tienes el Tártarus, es donde están los ángeles caídos, lo que se conoce como prisiones de oscuridad o prisiones eternas, según Judas, verso 6, porque Judas tiene un solo capítulo, Judas verso 6, y segunda carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4. Y tienes el lago de fuego, que es el llamado Gehenna, o el valle del Hinnom, o Jainón, que es el valle del Hinnom. El lugar o destino final, este infierno es el lugar o destino final de los condenados en sus diferentes etapas. Cuando se hallan los diferentes juicios, los que van a ser condenados van a ser lanzados al lago de fuego, al Jainón, según Mateos capítulo 5, verso 22 y Marcos capítulo 9, verso 44. Ahora, el Hades o Seol, vamos a hacer un estudio en este tipo de infierno. Vamos a hacerlo. Vamos a estudiar este lugar, ¿cuál? El Hades o Seol. Vamos a estudiarlo en el aspecto general. En su idioma original. Vamos a hacer una etimología. La Biblia usa más de 70 veces el término hebreo Seol y su equivalente griego Hades, los cuales tienen relación con la muerte. En algunas versiones bíblicas se traduce sepulcro, infierno, hoyo y así por el estilo. Ahora, según las escrituras, el lugar geográfico del Hades o el Seol, el lugar geográfico, o sea, dónde está ubicado el Hades o el Seol, es el centro de la tierra. Ahí está, en el centro de la tierra. Esto está en Números, capítulo 16, verso 31 al 33, y Efesios, capítulo 4, verso 9 al 10. ¿Ok? Entonces, según la historia, ese relato que Jesús narra del rico y Lázaro, que no es una parábola, porque ya se dijo un nombre propio. Cuando se dicen nombres propios, ya eso no es una parábola. Puede formar parte de una figura retórica, pero no es una parábola. Entonces, según la historia que Jesús narra del rico y Lázaro, el Hades, en su significado final, es un lugar que se compone de dos departamentos. Uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior. Repito, uno llamado la parte inferior y la otra la parte superior. En la parte inferior es donde está el rico y la parte superior es donde está Lázaro, llamado también el seno de Abraham, según lo que escribe el evangelista Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Pero, oído, debemos aclarar que cuando se produce la muerte en el ser humano, que la palabra muerte es tanatos, separación, acuérdense la tricotomía del hombre. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El espíritu y el alma son inseparables. Eso está amalgamado allí. Porque el espíritu es la persona, el alma es la personalidad y el cuerpo se manifiesta. El cuerpo es el eslabón que nos permite manifestarnos al mundo físico.
Cuando hay una muerte, el espíritu y el alma que son amalgamados se separan del cuerpo. Eso es muerte, thanatos. Entonces, cuando se produce la muerte de un ser humano, el espíritu y el alma va en una forma temporal, es al Hades, igual llamado Seol. O sea que el destino, no el destino final, oído, no el destino final, el destino de los que mueren, thanatos, se separa el espíritu y el alma, se separa del cuerpo, su lugar de destino temporal, no final, temporal es el Hades, igual llamado Seol. Oído, nadie va al cielo al morir. Nadie va al cielo al morir. Baje de allá. De paso le voy a decir algo. La iglesia no va a vivir en el cielo. La iglesia va al cielo por 7 años en el programa de Dios, Cristo y la iglesia, donde la iglesia va a pasar por un juicio, va a ser galardonada, va a haber las bodas del Cordero y las cenas de las bodas. Eso va a cumplir en los 7 años de gran tribulación. Eso va a estar en el cielo, eso va a pasar allá, pero solo por 7 años. Nada más. Después la iglesia bajará a la tierra, cual a esta, porque no hay más. Y estaremos aquí 1000 años con el Señor. Después de esos 1000 años, esta tierra dejará de ser y habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y sobre esa tierra nueva descenderá la nueva Jerusalén, la celestial, y he aquí la morada de Dios con los hombres, y viviremos en la eternidad en la tierra nueva, porque el hombre fue hecho para ser terrenal, no celestial. Si usted se imagina que va a estar en el cielo volando como Gasparín, con una sábana blanca y un orión en la cabeza, baje de allí, porque usted para allá no va. Usted no más que va para el programa ¿de qué? Del juicio, de ser juzgado, el tribunal de Cristo, los galardones, las bodas del Cordero y la cena de las bodas. Entonces, nadie va al cielo al morir. Solo Jesús ha ido al cielo. Solo Jesús ha ido al cielo. Jesús dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Búsquelo. Eso está en Juan capítulo 3, verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Ni antes de Jesús, de la vida de Jesús en la tierra, muerte y resurrección, ni antes de eso ni después de eso nadie va al cielo. La muerte en los seres vivos, incluyendo al hombre, es un principio inalterable. Nadie escapará del fenómeno de la muerte, nadie, con la excepción de los que estén vivos cuando se dé la glorificación de la iglesia. Si estás vivo, tú vas a cumplir con el programa de los que están vivos para ser glorificados y no vas a ver muerte. Es otra cosa. Pero la muerte en los seres vivos, incluyendo a los hombres, es un principio inalterable. Nadie escapa de este fenómeno de la muerte. Solo hay una excepción. Ya lo dije, y esta se cumplirá en los que estén vivos en el momento que Cristo venga a levantar su iglesia. Se producirá una transformación de cuerpo, de lo corruptible a lo incorruptible. Pasaremos a tener cuerpos glorificados, en el caso que esté vivo cuando Cristo venga, semejantes a los que van a resucitar. Señores, en Hebreos, el capítulo 9, verso 27 dice, y de la manera que está establecido, decretado, ya eso está plasmado en el texto sagrado, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vuelvo a repetir. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted lee el Salmo 89, verso 48, dice, cito, ¿qué hombre
¿vivirá y no verá muerte? Es una pregunta que se hace el rey. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará el hombre su vida del poder del Seol? Repito, pregunto, ¿librará el hombre su vida del poder del Seol? Esto está en el Salmo 89, 48. Esto es un principio que se tiene que cumplir en todos. Todos van a morir. Maestro, hubo uno que no murió, Enoc, le voy a demostrar que murió. Elías, le voy a demostrar que murió. Bíblicamente se lo voy a demostrar. Eso de que Enoc no vio muerte y Elías no vio muerte, eso usted lo expresa porque así lo lee en el texto. Usted se fue al hiperliteralismo, pero usted no hizo estudio de las escrituras donde te afirman que Enoc y Elías vieron muerte. Señores, el caso de Enoc y Elías, que para muchos en su mala interpretación subieron al cielo porque Dios los trasladó en vida, es totalmente falso. Si hacemos un análisis de las escrituras tomando en cuenta los pasajes paralelos que tratan el mismo asunto, nos podemos percatar, nos podemos dar cuenta que Enoc y Elías vieron muerte. Vamos a analizar el pasaje. Yo quiero, por favor, que vaya conmigo primero al Génesis capítulo 5, verso 21 al 24. El texto dice así, cito: vivió Enoc 65 años. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Noé 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El texto dice desapareció. Nadie es testigo de su muerte, nadie vio su cadáver, no hubo sepultura, no hubo un velorio, nada. Nadie sabe, pero eso no quiere decir que no murió. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver ahora, como pasaje paralelo, esto se llama... Esto cumple con un código, regla y principios de interpretación, tomar en cuenta los pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Es aquel que te narra o que tiene en común una información de otro pasaje. Esto es Hebreo, váyase al Hebreo, el capítulo 11, verso 1 al 14. Yo quiero que usted vaya tomando nota de los personajes que vamos a estar nombrando. Por favor, tome nota. Búsquese un papelito, un apuntador, lo pone a su lado y usted va tomando nota. Porque aquí es acá donde usted va a demostrar que Enoc murió. Que Génesis, el capítulo 5, verso 21-24, dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No dice que fue llevado al cielo. Ok. Vamos a leer a Hebreos capítulo 11, verso 1 al 14. Vamos a ver. Cito: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y tiene esto que ver con lo que usted viene desarrollando, maestro? Sí. Vamos a leer y estudiar. Venga conmigo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendimos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, tome nota del primer personaje, Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. No me note a Caín, porque Caín no es un personaje de fe allí. Entonces, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc, tome nota de segundo personaje, que es el personaje que nos vamos a centrar. Enoc, por la fe Enoc, fue traspuesto para no ver muerte. Ahí está, maestro. Vio que no vio muerto, no, pero siga leyendo. Síganme leyendo la ilación del pensamiento, usted se dará cuenta que sí vio. Vamos a ver. Por la fe Enoc, anóteme el segundo personaje, fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Nadie sabe dónde está su cuerpo, su sepultura, no hubo velorio, nada. Porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, tercer personaje Noé, vaya notándolo. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, anote ese personaje, cuarto personaje, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber de dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, heredero de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe la misma Sara, anote ese personaje, Sara. Por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Oído esto que viene. Conforme a la fe murieron todos estos, plural, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oído, el texto dice conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos que murieron? Los personajes nombrados antes: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Sara. Conforme a la fe murieron todos estos. Si el listado de los héroes de la fe me hubiese comenzado con Enoc y después me nombran Abel, pues podemos entender que hay una excepción, que todos estos, los que murieron, es de Abel para adelante, exentuando a Enoc porque está de primero en la lista. Pero resulta que me colocan a Enoc después de Abel, empatándolos con todos estos que murieron. Entonces, ¿cuáles son o quiénes son los que murieron conforme a la fe?
Cuando dice conforme a la fe murieron todos estos, me está hablando de que se está tratando de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Sara. Todos estos murieron. Entonces, según lo que está escrito en Hebreo, el capítulo 11, verso 13, Enoc vio muerte. Vio muerte. Por igual Elías, de la misma forma que se dio en Moisés. Dios produjo la muerte natural, inhalando su espíritu del cuerpo, ocultando el cuerpo para que nadie fuera testigo de su muerte. Entonces, cuando la Biblia dice que ellos, tanto Moisés como Elías y Enoc, no vieron muerte o fueron traspuestos, lo que quiere decir es que nadie es testigo de su muerte, no se sabe dónde está su cuerpo, su sepultura, no hubo un velorio, no hubo un acto fúnebre, no hubo nada. Y que la Biblia, el texto sagrado, no registra nada del asunto. Pero de que murieron, murieron. Se tiene que cumplir en ellos el programa de la muerte para la resurrección. Entonces, el apóstol Pablo fue en forma temporal. Oiga bien, el apóstol Pablo fue en forma temporal al cielo. Pero tuvo que regresar, no se quedó allá. Las escrituras registran que el Hades es un lugar donde van los muertos que partieron sin tener relación con Dios y los que murieron teniendo afinidad con Dios, según Hechos capítulo 24, verso 15, Apocalipsis 20, 13. Los perdidos están en la parte inferior del Hades y la parte más baja de la tierra, y los salvos en la parte superior. Repito, los perdidos están en la parte inferior del Hades, donde estaba el rico, que es la parte más baja de la tierra, y los salvos en la parte superior, que es el seno de Abraham. Mira lo que dice Lucas, capítulo 16, verso 19 al 23. Había un hombre rico, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de las mesas del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De este lugar, del Hades, o Seol, hizo referencia el apóstol Pablo cuando trató el tema de la muerte de Cristo, quien muriendo en una condición de pecado, por causa de que Dios lo hizo pecado, no porque él hizo pecado, porque no se halló pecado en él, Dios lo hizo pecado, fue a la parte más baja de la tierra, esto es la parte inferior del Hades, es decir, el lugar de tormento donde estaba el rico. Jesús tuvo que ir a ese lugar porque murió en pecado. Pecado que Dios puso sobre él. Dios lo hizo una maldición. Dios maldijo a su hijo, enfermó a su hijo, todo lo hizo para no hacerlo contigo. Efesios capítulo 4, verso 9 al 10 dice, cito, y eso que subió, hablando de Jesús, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el caso registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 43, del acontecimiento que se dio en la cruz, cuando Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo,
hoy estarás conmigo en el paraíso, da a entender a primera vista que al morir Jesús y el ladrón se trasladaron al paraíso al instante. Pero eso no lo registra las Escrituras. Lo que dice la Biblia es que al morir Jesús descendió a la parte más baja de la tierra. Es lo que dice el texto. Entonces, ¿dónde está el problema de lo que se da en la cruz cuando dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? El problema está el cómo se escribió en su traducción, lo que registra el Evangelio de Lucas, cómo se escribió. Entonces, gramaticalmente colocaron la coma antes del término hoy, cuando debería ir después de dicho término, y que de paso el griego no tiene sus puntuaciones. ¿Ya? Usted debe entender que una coma mal colocada en una oración distorsiona por completo el sentido de dicha oración, no arrojando el significado de lo que se quiso decir. Si nosotros colocamos la coma después del hoy en la oración, el hoy es aplicable a que en este momento te lo estoy diciendo, y no que hoy estarás conmigo en el paraíso. La oración debería leerse como sigue. Cito: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, al leerlo bajo este sentido, la promesa que Jesús le da al ladrón es algo que se dará en el futuro, en la resurrección de los muertos, cuando seamos trasladados al paraíso, al tercer cielo, para que se cumpla el programa de Dios con la iglesia en relación con Cristo. Entonces, ¿qué hicieron? Colocaron la coma antes del hoy. De cierto te digo, coma, hoy. Entonces, como colocaron la coma detrás del hoy, el hoy es relativo a que hoy estarás, pero la coma debe estar delante del hoy. Entonces dice así: de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Entonces el hoy es relativo a que hoy te lo estoy diciendo, no que hoy vas a estar. Entonces eso está mal allí escrito. De paso, hay versiones que ni siquiera tienen el término hoy. Versiones que dicen, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. Así. Ahora, por otra parte, hay una posición teológica que alega que al Jesús resucitar trasladó al seno de Abraham al cielo, llamándose en la actualidad el paraíso. Esto es una posición que pierde fuerzas en el campo de la teología. Cuando las Escrituras dicen que Jesús llevó cautiva la cautividad, no se está refiriendo a dicho traslado. El sentido de lo que se quiso decir con esta expresión, llevó cautiva la cautividad, es que Jesús con su muerte y resurrección cautivó lo que tenía cautivo al hombre. Esto es la muerte y el pecado. Jesús, por el cumplimiento de la ley, fue justificado en el espíritu del estado de pecado que Dios había colocado en él, impartiéndole Dios la vida, resucitándolo de los muertos, venciendo la muerte. Estos dos fenómenos que entraron en el hombre en el huerto del Edén, el pecado y la muerte, fueron vencidos por Jesús en el cumplimiento de la ley, cautivando lo que tenía cautivado al hombre, dando la libertad, impartiendo a todos los que creen en su nombre la justicia y la vida de Dios. A esto es lo que se refiere el pasaje cuando dice que Jesús llevó cautivo a la cautividad. Esto es lo que tiene el sentido del pasaje, que llevó cautivo a la cautividad, no que se llevó un poco de gente para el cielo. Entonces hay que tomar en cuenta que en el seno de Abraham nadie está ni estará cautivo. Eso hay que tomarlo en cuenta. En el seno de Abraham nadie estaba ni estará cautivo.
mi pregunta es, si al morir vamos al cielo, según la posición teológica de muchos en su mala interpretación, si al morir vamos al cielo, a la presencia de Dios, ¿a quién viene a buscar Cristo en la resurrección de los muertos cuando se dé el programa del arrebatamiento de la iglesia? Porque si todos estamos en el cielo, ¿para qué Cristo va a venir por la iglesia? A menos que le digan, para abajo que los voy a buscar. Eso no es bíblico, eso no es escritural. La Biblia dice que en la resurrección final, el Hades se entregará a los muertos. Apocalipsis 20:13. Por igual en el arrebatamiento de la iglesia, los muertos que están en el programa de la resurrección se levantarán del Hades. No es que están allá arriba y Cristo dice, muchachos, los voy a buscar para abajo todo el mundo. No, eso no existe, allá arriba no hay nadie. Entonces debemos tomar en cuenta esta verdad paralela. El cielo no ha sido habitado todavía, como tampoco el lago de fuego. Lo que está habitado es el Seol y el Hades, pero no el lago de fuego. El Gehenna, Geinón o Valle de Hinnom es un infierno final de condenación eterna, donde van a ser enviados los que van a estar perdidos. Pero ni el cielo, ni el Hades, ni el lago de fuego están habitados. Nadie tiene derecho a estos lugares si no ha sido juzgado. Nadie. A nadie se le puede enviar al lago de fuego si no ha sido juzgado. De paso, le digo una gran verdad. El cielo no es un lugar donde la iglesia pasará la eternidad. Los redimidos por Cristo pasarán la eternidad en la tierra nueva, donde se posará la nueva Jerusalén y aquí la morada de Dios con los hombres. Eso que esto está claro. Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 al 4, lo dice claro. Se lo voy a citar. Dice así: vi un cielo nuevo. Cito, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima y todos los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Óigase, se le ha dado una mala interpretación a lo que registra el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo: no se turbe vuestros corazones, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo no los hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso está en Juan 14:1-3. Eso se le ha dado una mala interpretación. Ya la imaginación de nosotros es que en el cielo hay casitas. Allá, tú sabes, hay casitas en el cielo. Vamos a ver hasta dónde eso es una verdad. Entonces, esto se tiene que leer, lo que acabamos de leer, se tiene que leer e interpretar bajo el sentido cultural, tal como se expresó en forma alegórica. El término casa de mi Padre, muchas moradas hay. Cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿qué quiso decir Jesús alegóricamente? Eso tiene que ver con el aspecto alegórico, tiene que ver en el aspecto alegórico con lo universal de la paternidad de Dios. Lo que Jesús quiso decir fue: en el regazo de mi Padre hay lugar para ser padre de muchos. Y esto lo dijo Jesús porque en el momento cuando Jesús lo expresa, Dios tenía un solo hijo, que era Él, como el unigénito. Pero Dios Padre
se proveyó de un hijo, entregándolo en sacrificio para tener muchos hijos. Entonces, cuando entendemos la expresión, cuando Jesús dijo, voy a preparar lugar, término que tiene propiedades jurídicas, que imparte derecho, que te imparte un legado, que te da un derecho y un legado. O sea que lo que Jesús quiso decir fue, cuando dijo voy a preparar lugar, voy a pagar un precio con mi muerte, y en mi resurrección ustedes pasan a ser hijos de mi Padre, y de esta forma ustedes tengan los mismos derechos que yo tengo como hijo, y ustedes estén donde yo estoy, y ustedes gocen de la paternidad de mi Padre, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es lo que Jesús quiso decir allí. Pero eso no tiene nada que ver con casitas en el cielo. Mira lo que dice Jesús. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré. Vendré. Entonces, esto que Jesús dijo en Juan 14, 1, 3, no se debe tomar como casitas en el cielo. Eso no es lo que enseña la Biblia. Baje del cielo, que usted para el cielo nomás que va por 7 años y después se viene para acá, para la tierra. ¿Ok? Bueno, se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No antes sin decirle que por favor oren mucho por mí, bastante, muchísimo oren por mí. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con este mensaje. Vamos a llenar la tierra del conocimiento de Dios. Tercero, si usted puede suscribirse en el canal de YouTube, suscríbase y busca nuevos suscriptores. Tenemos una oferta que si pasamos de 10,000 hay una oferta buena. Ya tenemos 6,300. Y cuarto, si usted puede dar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Se lo agradecemos. Si usted es una persona que está produciendo y tiene como aportar una ofrenda a este ministerio que lo ha bendecido en el conocimiento de la palabra, cumpla con el principio bíblico que dice, sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Envíe una ofrenda. La necesitamos, debemos cubrir, solventar el maestro Briceño está creyendo de que tú lo puedes hacer, si es que lo tienes para hacerlo. No te voy a entrar en el terreno de la conmiseración a darte lástima, ni a manipularte, intimidarte y controlarte, ni a presentarte ofertas, que si tú pactas, que si tú diezmas, que si tú das primicia, el Señor te va a bendecir grandemente, que las puertas se abrirán. Yo no voy a caer en ese terreno. Solo déjate guiar por el Espíritu de Dios. La ofrenda que tú das, buen uso le vamos a dar, y necesitamos el dinero para seguir trabajando y seguir produciendo. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Me preguntaba una persona, maestro, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos llegar la ofrenda? Llámeme o escríbame al 786-604-3352, 786-604-3352, o escriba al correo josén77bricenoa77@gmail.com. Ahí está, en los caracteres, la imagen está en el correo, y usted escriba, maestro, ¿cómo hacemos llegar una ofrenda? Y le damos la información. Se despide el maestro Briceño, José Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.